Bondadoso Padre eterno, te damos gracias porque tú eres Dios y estás siempre al lado nuestro. Gracias por tus bendiciones y ahora queremos, Señor, que al estudiar tu palabra podamos encontrar en ella un mensaje que pueda llenar nuestro corazón, pueda aumentar nuestra fe y pueda fortalecer nuestra vida espiritual. Perdona nuestros pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de San Mateo, en el capítulo número 14, versículos 22 en adelante, encontramos la historia de cuando Jesús estaba despidiendo a la multitud después de haber estado predicándoles. El versículo 22 dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contraria. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces les respondió Pedro y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, la sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje de la Biblia nos enseña a que la mayoría de las veces no recibimos la respuesta a nuestras oraciones porque, como dijo el apóstol Santiago, pedimos mal. En esta historia por lo menos encontramos 5 claves para poder vencer en la vida, para poder vencer los desafíos y las luchas que enfrentamos cada día. La Biblia nos dice que esa tarde, era como por la tardecita, ya casi llegando la noche, Jesús ya estaba despidiendo a la gente que había llegado a escuchar su mensaje. Y les dijo a sus apóstoles, al grupo especial que andaba siempre con Jesús y que se supone que era el grupo que estaba más cerca de Jesús, que confiaba más en Jesús y que no se apartaban espiritualmente hablando y físicamente de Jesús. Les dijo: váyanse al otro lado del mar de Galilea, era en el mar de Galilea, váyanse al otro lado y entonces yo ya los voy a encontrar. Pero dice la Biblia que cuando comenzaron a navegar hacia el otro lado, una tormenta vino, se formó una tormenta, el viento se puso contrario y habían por lo menos 5 problemas que ellos estaban enfrentando en medio del mar. Número 1, estaban en medio del mar, dice la Escritura. Número 2, era en medio de la oscuridad, era, dice, a la cuarta vigilia de la noche. Eso implica que era ya cerca de amanecer. Sabemos que la hora más oscura de la noche es cuando está más cerca de amanecer. Y cuando estaban allí, ese era el problema número 2, que era en la noche, no se podía mirar nada, las tinieblas los estaban rodeando. Número 3, nos dice que el viento era contrario a ellos. Ellos navegaban y el viento los retrocedía. Y
La número 4 que quiero mencionarles es que las olas del mar se habían embravecido y estaban a punto de hacer naufragar esa pequeña embarcación. Y tal vez el problema número 5 más grande es que ellos se encontraban alejados de Jesús. No estaba Jesús con ellos en ese momento. Por lo tanto, significaba un problema muy grande, mucho mayor para ellos. Imagínense que ellos trataban de responsabilizarse o de culparse el uno al otro. Algunos estaban tratando de buscar un liderazgo y nadie era capaz de poder liderar aquella embarcación. Nadie era capaz de poder resolver el problema que estaban pasando. Lo cierto es que en un momento dado de aquella angustia terrible que estaban pasando en medio de la embarcación, a punto de naufragar, cuando estaban a punto de hundirse, aparece Jesús caminando sobre las aguas. Jesús había pasado toda la noche orando allá en la montaña. Aquí aprendemos, y quiero hacer un paréntesis, aquí aprendemos que la oración no solamente es 1 minuto, 2 minutos, tenemos que aprender a convivir con Jesús a través de la oración. Jesús lo hacía por medio de la oración con su Padre, pasaba noches enteras orando. Y ahora, después de la oración, aparece caminando sobre las aguas porque sabía que su grupo especial estaba a punto de naufragar. Y los apóstoles estaban tan alejados de Dios que lo que menos se les ocurrió es que Jesús venía en su auxilio, sino que todos pensaron: ese es un fantasma. Sin embargo, Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Me impresiona la petición que Pedro le hace en ese momento. Señor, si eres tú de verdad, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Al parecer, Pedro no lo había tomado muy en serio y a veces podríamos pensar en ello también. ¿Qué le habrías pedido tú a Jesús en ese momento? ¿Qué le habrías pedido en ese instante de angustia en tu vida? ¿Saben que muchas veces nosotros hacemos lo mismo? Pedimos cosas que aparentemente no son las necesarias, no son las oportunas de acuerdo a las circunstancias. La Biblia nos dice que Pedro le pidió caminar hacia él sobre el agua. La pregunta es: ¿por qué Pedro no le pidió otra cosa? Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Pedro sabía que Jesús era el Todopoderoso. Pedro ya había sido testigo cómo Jesús había sanado, había hecho grandes milagros, y en una ocasión le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía que si le decía: Señor, haz que esta embarcación aparezca en la orilla en este momento, Jesús lo podía hacer. Jesús permite que las olas se calmen y las olas se calmarían. Señor, permite que el viento se termine y el viento se terminaría en ese momento. Que la tempestad se termine, se terminaría la tempestad. Pero Pedro no le pidió nada de aquello. Pedro le pidió caminar en dirección de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Pedro sabía que si podía caminar sobre las aguas embravecidas y contra el viento y en medio de las tinieblas, entonces podía caminar sobre cualquier tempestad de la vida. Sabía que si lograba llegar hasta donde estaba Jesús, él estaría seguro, porque en Jesús hay paz aún en medio de los problemas. Porque en Jesús podemos encontrar refugio aun cuando estemos rodeados de dificultades. Mis queridos amigos, ¿qué es lo que tú le estás pidiendo a Jesús en este momento? ¿Que te pague las deudas? ¿Que te ayude a salir del problema en el que estás? ¿Esa es la petición que le estás haciendo a Jesús? Revisa con cuidado esa petición. Probablemente estés haciendo la petición incorrecta. Pídele a Jesús más fe.
Pídele a Jesús más acción. Pídele a Jesús que nos permita caminar sobre los problemas y dificultades de esta vida. Porque si caminamos tomados de la mano de Jesús, nada nos podrá pasar, ningún peligro nos podrá afectar. Porque tomados de la mano de Jesús, podremos lograr la victoria. Mis queridos, ya basta de estar en esta vida mendigando un poco de misericordia. Pidamos con poder, pidamos con valor, pidamos con ganas de triunfar. Pidámosle a Jesús que nos ayude a poder lograr la victoria en su nombre. Porque tú y yo fuimos creados para ser victoriosos. Fuimos creados para ser exitosos, pero solos no podemos. Solos no podremos nunca. Solamente podremos hacerlo por medio de la mano poderosa de Cristo Jesús. La carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 8 y el versículo número 37 al 39 nos dice de la siguiente manera: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas las cosas podemos ser vencedores. En todas las cosas podemos ser victoriosos, porque tú y yo fuimos elegidos para ser exitosos, para ser victoriosos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, porque Jesús está dispuesto a ayudarte. Lo único que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida, entregarle nuestro ser, entregarle nuestros planes y dejar que Él actúe de manera poderosa en nosotros y a través de nosotros. Que Dios te bendiga en esta hora y nunca olvides que Jesús está listo para socorrerte. Tan solo debes abrir tu vida, tu corazón y entregarte por completo en sus poderosas manos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.